Uno de los archivos más importantes es el robots.txt. Este archivo básicamente le dice a los motores de búsqueda o los crawlers si entran o no entran. Es como una especie de carta de invitación para los crawlers. Vamos a aprender cómo generarlo y cómo crearlo únicamente usando estos dos programas que tengo. No es solo crearlo, sino garantizar que el archivo .robots.txt esté bien estructurado y que el motor de búsqueda lo pueda leer. Para eso vamos a utilizar primero este ejemplo que tengo por acá de WordPress. Es el que usaba antes en mi sitio web antes de pasarlo a Stronglify, y voy a tomar este robots.txt como ejemplo, pero primero vamos a generar uno nuevo desde cero. Para eso vamos a entrar a esta herramienta que es robots-txt-generator.jorgejaramillo.com, y allí vamos a encontrar unos campos. En el primero vamos a poner el sitemap. Normalmente los programas CMS y demás traen el sitemap. Acá vemos que el archivo solo con el user agent funcionaría correctamente. Esto es lo que necesitaría un robots.txt, pero vamos a agregar otras cositas como lo estoy mencionando, el caso del sitemap y demás, para que eso se dé. Vamos a agregar el sitemap. Miren que ahí como dice user agent, y también está el asterisco, dice que todos, después está el sitemap. Allí esto normalmente lo traen los CMS, como comentaba, ya sea Drupal, WordPress y demás. Y teniendo esto, pues lo que nosotros vamos a hacer es, el asterisco significa que todos los user agents son bienvenidos, es decir, todos los crawlers pueden entrar. Luego de esto, pues ya tendríamos un robot básico, pero tendríamos algunas condiciones que desearíamos si bien o no. Entonces la primera son los allow, que sería a qué carpeta o a qué archivo puede entrar. Esto normalmente no se hace así, pero pues uno, para poner un ejemplo, yo podría poner acá el caso particular de thank you page y decir que, pues, que Google entre a thank you page, o cualquier crawler entre a thank you page. Podría poner otro que se llame, por ejemplo, archivos. El de entrada me diría que tiene allo, es decir, que lo puede seguir y que puede entrar, por ejemplo, a thank you page o archivos. Pero pues en este caso no se usa. Normalmente nosotros tenemos dos condiciones. Primero le podríamos decir que allow y slash, que significa que entre a todo el sitio, y luego le podríamos decir la más común, que es el caso contrario, es disallow, y no le ponemos condición, sino que le ponemos simplemente disallow un espacio. Con este espacio, pues Google ahí, o cualquier motor de búsqueda en realidad, ya sabe que puede entrar porque no tiene bloqueado nada del sitio. Vamos a separar por comas. Por ejemplo, yo podría tener acá un archivo que es private. Ahora les voy a comentar por qué no recomiendo hacer esto en estos casos. Normalmente estos disallow se utilizan, por ejemplo, para login y demás. En este caso, por ejemplo, private, lo que estamos diciendo es que lo bloquee para que no pueda entrar a conocerlo un robot y demás. Entonces, para eso, pues para explicar más detalle, voy a tomar este caso de WordPress. WordPress nos tiene el user agent, el asterisco, que es todo. Después está WP admin, que es donde está el login, y le decimos disallow. Y después tenemos, por ejemplo, en este caso una S, que es para este caso, y tenemos un allow, que es un archivo, pero el archivo está dentro de una carpeta que es WP admin, y ese archivo sí lo permite seguir, pero el otro no. Entonces, para esto, la otra herramienta que les tengo acá es, primero, ya generando esto, lo podemos descargar. Por ejemplo, acá yo lo descargo y me baja el robots.txt y ya lo subo a mi sitio web. Le cambio el nombre porque ahí ya había descargado otros. Entonces lo subo a la raíz de mi sitio web. Pero para el caso que vamos a mirar, en este caso es poniendo las condiciones, lo que les decía. La condición sencilla es el espacio. Si pongo disallow espacio, pues ya Google va a entrar, o cualquier crawler va a entrar a nuestro sitio sin problemas. No necesita usar como allow slash. En realidad los dos casos son igual, para que no nos compliquemos. Vamos al validador. En el validador vamos a tomar el ejemplo de WordPress, y voy a pasar en este validador que se llama robots.txt-validator.jorgejaramillo. Allí voy a entrar y voy a pegar el robots que acabo de generar. Para el ejemplo voy a poner el de WordPress, que es mucho más fácil de entenderlo acá. Entonces voy a pegar el de WordPress, y ya sabemos que tiene algunas cositas que ya conocemos. Lo primero es que yo podría verificar el home, por ejemplo, en mi sitio, y buscar wp admin slash, y miren que acá él me lo va a bloquear, como está en la segunda línea. Lo vemos, dice ahí está bloqueado por la regla de disallow, que está en wp admin. Pero si yo le doy solo el home, miren que él me dice no coincide con ninguna regla, por defecto está permitido. No hay una regla que diga no entre al home, pero sí está una regla para que no entre a una carpeta. Y miremos esta, por ejemplo, que es slash s. Esa slash s slash también está bloqueado, ahí no puedo entrar.
Pero acá vamos a ver otro caso particular y es el último, es wp admin/admin-ajax.php, que es un archivo que utiliza WordPress para los plugins. Si le doy ahí me va a decir que el archivo está permitido. Entonces vea que es un archivo que está dentro de una carpeta que está bloqueada, pero el archivo no está bloqueado, la carpeta sí, como lo mostramos ahí. Entonces teniendo esto, pues yo ya con esto sé que no le voy a dar a los accesos, pero sí le voy a dar acceso a este archivo en particular. Eso es un poquito como la forma. Yo le puedo, por decir algo, darle las instrucciones precisas para que entre a alguna parte en particular de mi sitio o no entrar. Normalmente eso se deja así, en limpio, para que ya Google pueda entrar. Uno de los errores que yo veo es esto. Por ejemplo, la gente trata de borrar URLs acá. Dísalo y pone la URL. Eso no funciona. Así la pongan de manera relativa o absoluta. Por ejemplo, acá está absoluta. O así la pongan incluso relativa, slash perfil. No les va a borrar. Este archivo no es para borrar URLs de Google. Este archivo es para bloquear acceso a ciertos o para acceder mejor a ciertas zonas, depende del crawler. Entonces esto también, otra es que hay gente que lleva ahí, pone por ejemplo archivos privados y son archivos que no son, pues, o que son sensibles y los dejan ahí en el robots.txt. Eso es un error porque este archivo es público, entonces le vamos a decir a los hackers dónde está la información privada. Entonces en este caso, pues lo ideal siempre es, si vamos a borrar un archivo, hay otros métodos, no hacerlo por robots.txt porque no funciona para eso. Entonces es muy importante saber qué instrucciones ponemos. Hay otros elementos que ya no se utilizan que los voy a mencionar luego. Esto es todo, ahí tienen las instrucciones y espero que lo utilicen.